Esther, ¿eres tan amable de ofrecernos una oración? Ok, bueno, dispongámonos para recibir este mensaje que tiene el Padre para darnos el día de hoy a través del doctor Jairo Franco, perdón. Em, Padre Celestial y Eterno, Dios Todopoderoso, mil gracias por esta oportunidad que nos das de alimentarnos, de nutrir nuestra mente y nuestro espíritu con tu mensaje. Gracias por la vida de Jairo Franco, que es la persona que nos orientará el día de hoy, esta tarde de estudio. Y gracias, gracias, eternamente gracias por todo, 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 absolutamente todo lo que percibimos de ti, lo que recibimos de ti día tras día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Mr. Cita, amén, amén. Bueno, mi doctor Jairo ya puede empezar nuevamente a compartir la pantalla y a aprender su imagen, si es tan amable, su video. Y bueno, entonces por eso quiero hablarles de la mente. Quiero hablarles de la mente, pero como un poco más allá del cerebro. Entonces, puedo dar yo aquí compartir, a ver, aceptar, ¿qué es esto? Listo. Bueno, entonces a mí siempre me gusta empezar por esta imagen. Y en este punto quiero que intentemos reflexionar un poco sobre qué es la mente. Aquí en el lado rojo tenemos la foto de de una célula de un cerebro de ratón. Y en la otra tenemos una fotografía de, o más bien, esto es lo que en medicina se llama una gráfica, porque son realmente imágenes construidas pescando fotones en un lado y electrones en el otro. Pero miren la similitud. Mientras se pescan electrones intentando mirar cómo es una neurona de un ratón en rojo, vemos cómo se intentan pescar fotones y nos muestran la imagen más probable del centro del universo. O sea, esta imagen surge con todas las fotos de datos que han tomado para hacer una proyección de cómo sería el centro del universo. Entonces, uno, o yo creo que pues muchos de nosotros nos hemos preguntado qué es la mente. Y la verdad, como tal vez ustedes me hayan escuchado decir, es un asunto en el que he gastado más de la mitad de mi vida intentando saber qué es la mente y creo que la única fuente confiable que siento certera en el corazón, que creo que es la que más me permite funcionar en mi trabajo como médico, pues es la teoría que nos ofrece el libro Durantier. Si algo hace consistente este libro es que cuando uno hace un análisis de cualquier tema que quiera profundizar, encuentra en cada uno de los cuatro tomos algún documento que tenga que ver con lo que se quiere desarrollar y tiene una coherencia impresionante. Entonces, por eso quiero venirles a compartir lo que, de acuerdo al libro de Durantia, es la mente y finalmente quisiera, si nos queda tiempo, reflexionar un poco con respecto a Greenberg, que por ahí escuché que algunos de ustedes lo conocen, si les parece. Bueno, a ver si le doy aquí qué pasa. Entonces, resulta que en medicina siempre está como la discusión de cuál es la especialidad médica más compleja que hay. Pero antes de responder esa pregunta, yo quiero que vean aquí la imagen de arriba. Eh, ¿Pueden ver mi cursor? Sí, señor. ¿Ven, ven como una imagen en rosa y con un rojo en el centro? Y enseguida ven una imagen con un verde en el centro. Mientras que... Ay, pero espere, ¿por qué no lo puedo yo? Aquí ya, creo que listo. Entonces, en rosado veo cómo es un eritrocito, o sea, una célula de tejido sanguíneo. Y en verde vemos la analogía que hay con un pulsar en las dos primeras imágenes de arriba. En las imágenes de la mitad vemos con otro tipo de captación de señal cómo es la forma de un eritrocito y al lado derecho en azul tenemos una nova, así se llaman las estrellas. Y aquí tenemos
En azulito tenemos la imagen de lo que se llama una célula madre pluripotencial, de donde salen todas las células humanas, y en el otro lado vemos la imagen de la luna. Entonces, yo creo que una de las formas más fascinantes para poder viajar en el planeta, que todos sabemos que estamos como en un momento de aprendizaje, yo le digo entonces a mis estudiantes que cuando uno habla, por ejemplo, de otras especialidades médicas, como por ejemplo, digamos, el corazón, con el corazón y el sistema pulmonar de una ballena podríamos meternos y estudiar a profundidad el funcionamiento, como así hacen. Matan ballenas y se meten dentro del corazón literalmente y pueden ver después lo que el ojo les puede mostrar en cirugía. Pero en cambio eso no sucede en psiquiatría, porque estamos hablando que mientras eso sucede con las ballenas, cuando nosotros hablamos del cerebro, mientras más nos metemos en el cerebro, nos damos cuenta que es en lo que nos diferenciamos del resto del funcionamiento humano. Y esto implica que estamos abordando un tema del cual no tenemos fotos, sino que somos así como los físicos que hablan o describen cosas que probablemente después se puedan ver en un microscopio. Pero quiero plantearles esto y mostrarles la similitud que hay en estas dos imágenes, porque la psiquiatría me parece que es una ciencia compleja, pero en el mismo sentido fascinante. Y eso que yo solamente lo abordo desde el punto de vista de las neurociencias y lo auno con la lectura del libro Urantia. Y ahí entonces surge primero la pregunta, enfermedad mental y qué es la mente. Y es donde yo les dije al principio que el libro nos ofreció una muy buena opción de explicarnos lo que es la mente. Esto es un pulsar, genera electromagnetismo, nosotros lo podemos ver aquí por la radiación electromagnética que genera, pero resulta que nosotros también tenemos un corazón, que es una bomba que produce magnetismo, una bomba magnética que genera, no como lo vemos ahí, el corazoncito pues como el romanticismo, sino realmente eso es una bomba de succión que pasa del ventrículo derecho a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, después de haber atravesado todo el sistema de oxigenación de la célula. Y este movimiento es no como se ha pensado cuatro cabinas, sino que genera turbulencias para poder generar ese tipo de movimiento mediante gradientes de presión y después mediante gradientes clínicos químicos nos permite funcionar. Y en ese vaivén genera magnetismo que se puede captar. Y resulta que el corazón es el único órgano diferente al cerebro que tiene neuronas autónomas. El corazón tiene un sistema que se llama el sistema de fibras As-Purkinje, que realmente son neuronas dentro de una estructura diferente y no conectada con con el cerebro, lo cual ya no solamente implica lo fascinante de la idea que eso genera, sino el hecho que se produce electromagnetismo que se puede captar. Por eso es que hoy existen bioseñales y nos permite responder que el cuerpo realmente produce electromagnetismo y que ese electromagnetismo depende, nos guste o no nos guste el discurso que puede sonar a veces como muy 20 juliero, pues como decir que genera frecuencias, pero por supuesto que genera frecuencias y pueden ser captadas desde lo que se conoce como una cámara Kirlan hasta simplemente electroencefalogramas o electrocardiogramas. Y todo nos está es captando las señales que ese sistema nervioso, que tiene gran similitud con el universo, implica, las señales que nos está mandando y lo que nosotros podemos captar. Entonces, lo primero que tenemos que respondernos es qué es la mente. De acuerdo a lo que podemos leer en nuestro querido libro Durantia, es que el la mente es un circuito de energía que funciona alrededor de un núcleo espiritual divino. Lo querramos o no, después del día de Pentecostés, si todos tenemos un cerebro medianamente promedio, podemos obtener
esa comunicación con ese núcleo espiritual divino, pero es un núcleo de energía que se puede, un circuito de energía que se puede captar y se puede captar mediante imágenes médicas, como por ejemplo una resonancia nuclear magnética cerebral funcional, hasta gráficas médicas como el SPET cerebral, el PET cerebral o incluso herramientas más sencillas pero igualmente sofisticadas como un electroencefalograma funcional. Y lo que realmente está captando es esos pulsos de electromagnetismo que genera la relación cerebro-corazón. Y eso que sin hablar de la mente, porque aquí lo que quiero hacer alusión es al capítulo 42, la materia, la materia, la energía y la mente. Algo así, no recuerdo en este momento exactamente cómo se llama, pero lo que nos está diciendo es que literalmente todo es una sola cosa, algo que no somos capaces de discernir, y es que nosotros funcionamos por señales eléctricas en un impulso que se denomina despolarización de la membrana y que hace que todo sea como un juego de neuronas y que realmente no hablemos de la evolución del cuerpo humano como solemos ver un simio, pues un señor que se despliega de un simio y que antes era como un chimpancé, pero por supuesto que no se debe a que nosotros tenemos un primo hermano que fue chimpancé o un tío peor aún un papá, sino que ambos venimos de una sola línea que, cuyo rastro ya no podemos encontrar en la vida diaria, que tal vez a través del estudio de los neandertales o los aborígenes originarios de Sudamérica pudiera discernirnos más de lo que realmente podemos nosotros comprender, que ese juego electroquímico realmente está captando señales que van más allá de nuestra comprensión, porque tenemos que entender que la mente, más allá de ser ese circuito de energía que funciona alrededor de un núcleo espiritual divino, es también donde nosotros vivimos como personas 24/7. O sea, la persona que yo más me aguanto, no crean que es mi esposa la que amo y con la que ya llevo 30 años. Esa no es la persona que me tengo que aguantar para sobrevivir. La persona que yo realmente me tengo que aguantar para sobrevivir es Jairo Franco Londoño 24/7, que vive dentro de mi mente, lo cual hace un poco difícil entender estos asuntos porque es como observar algo de donde mismo se observa, porque para nosotros hablar de la mente, el lenguaje que tenemos y donde vivimos nosotros, nuestro yo 24/7, es la mente humana en ese circuito con el entre el corazón y el cerebro, lo que nos permite comprender la dimensión del yo, situación que nos hace un poco diferentes al resto de los animales, pero que no niega que tengamos un ancestro común evidente con aquellos, compartido con aquellas figuras, y no es que salgamos de un chimpancé. Y cuando nosotros nos imaginamos esa figura, nos imaginamos es un hombre que se le va ocultando el pelo, que se le va quitando la cola y que se va como transformando en la parte física. Pero lo que es que nos hemos, y que ya el libro Urantia nos dice explícitamente, pero que podemos intuir muy bien, es que realmente es la evolución del sistema nervioso que sea capaz de captar la mente. Como un radio, como un Sony Mutaki o como un computador Apollo, yo no sé qué computador de Next Generation puede equiparar esa metáfora, pero es como si nuestro cerebro fuera un receptor y la mente fuera como un sistema de radio que funciona en 7 canales. Y la función del psiquiatra debe ser ayudar a que esa persona, no solo con medicamentos, sino con otras estrategias como meditación, como la práctica de la coherencia cardíaca, que es una técnica cognitivo-conductual de tipo biofeedback, me parece espectacular, pero tenemos que buscar que ese mecanismo esté sincronizado con esos 7 canales, para que ese cerebro, que es como la parte bioquímica donde cae toda esa evolución, desde pasar de bacterias, recae todo el entendimiento que tenemos nosotros en el mundo, y todo es susceptible de quedar en ese registro electromagnético. Entonces, cuando ya vamos a hablar de la mente, y no vamos a decir que lo sacamos del libro de Urantia, sino que simplemente extraemos la enseñanza,
como para en un ambiente, porque no podemos estar hablando de, de la realidad, que la mente es fruto de la evolución de los espíritus ayudantes de la mente que se materializan mediante esa estación de radio o ese software en ese hardware que es el cerebro humano o esos radioreceptores que digamos lo podrían ser un Sony Mutaki, yo no sé cuál será el de última generación para captar esos 7 circuitos que no parecen tener personalidad, pero que son hijos del Espíritu Santo, lo cual se compagina no solamente de una manera perfecta y armónica cuando nos quieren decir que es la mente, sino que también nos inspira a pensar que también representa uno de los valores supremos, como es el Espíritu Santo a la belleza. Entonces, mm, realmente, aunque es función de literalmente en nuestro universo como de la consorte divina de Miguel, pues, o el Espíritu Santo, llamémoslo entonces el circuito del Espíritu Santo. Literalmente ese circuito del Espíritu Santo entendido no en la extrema derecha de la interpretación, porque sabemos que nuestra mente depende no de la tercera fuente y centro directamente, sino del Espíritu Santo, o sea, el espíritu co-creativo de este universo local de Nevadón. Y realmente es una interacción dinámica entre el cerebro y el corazón, donde las emociones y las experiencias cobran vida. ¿Por qué? Porque ya tenemos neuronas, que es como el cuy del asunto de todo ese intrincado sistema biológico al que nos llevó la evolución, que nos permitió tener esos radioreceptores para entender esa estación de radio o tener ese Sony Mutaki en el caso de la estación de radio o tener el supercomputador para captar como si Internet funcionara en 7 niveles, pero necesitamos tenerlos conectados. Y eso se hace a través de las emociones y es donde las experiencias cobran vida y nos hacen seres humanos. Podemos utilizar algunas estrategias para llegar allá porque no tenemos por qué estar diciéndole a todo el mundo que tiene que meditar y tiene que orar porque nos podemos volver canzones, pero podemos utilizar estrategias sencillas como busque el aire libre a través, es que yo tengo 60 años, entonces busque el turismo senior, pero es que yo no tengo plata, entonces vaya a dar un paseo, una caminata donde usted pueda tener algún contacto con la naturaleza, que es de donde proceden los mismos circuitos o estación de radio, la que yo hablo, la que denominamos mente, y eso no solamente hace que se sincronice nuestro cerebro, sino que también podemos estimular la memoria y la cognición. Todavía ni siquiera estamos hablando de medicamentos, pero yo soy un defensor, por supuesto, de los medicamentos cuando ese radioreceptor por alguna razón no está conectado con esa estación de radio o ese computador con internet, entonces tenemos que utilizar mecanismos eléctricos o químicos y es donde viene a impactar todo lo que implica nuestra bomba electromagnética a través de la interacción química de medicamentos que nos permita que ese cerebro funcione. Pero la idea es que podamos simplemente hacerlo mediante, digamos, un paseo, porque el tener contacto con esa naturaleza, vuelvo y le repito, de donde también viene los espíritus ayudantes de la mente, pues nos permite estimular las funciones cerebrales. Y esto también nos permite cultivar experiencias unadas a la frecuencia cardíaca y se genera una interacción entre el cerebro y el corazón, que es como los que, vuelvo y le repito, los únicos órganos que tienen neuronas y que pueden recibir estas señales de esa gigante estación de radio. Y el directo responsable de esto es el cerebro, no solamente de nuestras funciones mentales, sino que allí también suceden nuestras reacciones emocionales en relación con el corazón. Entonces hay personas que incluso por esa reacción lo sienten no en el corazón, sino en el estómago, porque hay una conexión que se llama el nervio vago, que nos une el corazón con el tracto gastrointestinal. Por eso nos puede dar como un dolor cólico, así como, uy, pucha, ver a leer, escuchar, o simplemente rememorar algo que me conecte con situaciones donde se formó mi verdadera personalidad,
como fueron los primeros 8 años. Entonces, realmente lo que también tenemos que comprender es que desde el punto de vista embriológico, el cerebro viene de la misma parte donde se origina la piel y el tracto gastrointestinal. Y aquí es donde cobra vida lo que yo les decía antes, que no solamente es una cuestión de medicamentos, eso es en el 2% de la población, donde realmente impacta en el verdadero funcionamiento mental, es en una dieta adecuada, en evitar las sustancias psicoactivas, en estar como intentando estar conectados de una manera consciente con esta ración, con esta estación de radio de la que hablamos y lo sentimos directamente en el corazón, que es como donde recibimos todas las emociones y eso se transforma en un pensamiento a través de la función cerebral y esa función de la que yo les hablo. Pero resulta que como embriológicamente el cerebro y el tracto gastrointestinal, así como la piel, están conectados como si fuera una extensión del sistema nervioso, pues hace que tengamos sensaciones o que nos pongamos rojos de la vergüenza o que nos dé náuseas o diarrea, el estar pensando en alguna cosa que nos genere mucho estrés. Pero ya sabemos que todo se trata de estar, no solamente tomar medicamentos, sino tener una dieta, hacer meditación, buscar los mecanismos de defensa maduros o que se llaman, de acuerdo a las teorías freudianas, se llaman los mecanismos de defensa maduros, que nosotros podemos sintetizarlo en tres: la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la belleza y la búsqueda de la bondad. Entonces, cuando hablamos de esta interacción biológica que existe entre el corazón y el cerebro, pues podemos entender que existen mecanismos baratos, sencillos que podemos tener en cualquier parte, como la coherencia cardíaca, que es la sincronización entre el ritmo del corazón y las ondas cerebrales, lo que nos va a generar un bienestar emocional y mental, porque sabemos que todo funciona en esa relación de esos dos órganos, entendiendo que todo realmente está para el funcionamiento del sistema nervioso central. Por eso es que a los 5 minutos que nos reciba este organito que se llama cerebro, sangre, pues se puede morir. Pero siempre finalmente está diseñado todo el sistema cardíaco para que le lleve energía exactamente al sistema nervioso y principalmente al encéfalo, que es lo que nos permite estar vivos y lo que nos permite tener esas antenitas para captar esa estación de radio que se llama el circuito del Espíritu Santo. Y a eso podemos acceder, como hablábamos ahora, mediante simplemente respirar bien. Por eso es muy importante las prácticas de la meditación, el deporte, el tai chi, lo que cualquier cosa sea que nos conecte de alguna manera mentalmente durante al menos unos minutos diarios con, con Dios, literalmente. Bueno. Y eso permite que nosotros podamos desarrollar lo que denominamos los pilares básicos del desarrollo personal. Para yo que yo tenga una mesa y la quiero convertir, quiera yo hacer una mesa, puedo coger una tabla y ponerle al menos 3 patas. Y ahí la tabla medio se sostiene. Pero si tenemos 7 pilares o 7 patas, esa mesa va a ser tan robusta que va a ser difícil que no podamos llamar la mesa o que no se sostenga. Y entonces es aquí donde vienen los pilares del desarrollo personal, que son el biológico, el mental, el social, el cognitivo, el cultural, el emocional, el espiritual, y todos funcionan alrededor del sistema cerebro-corazón. Todos estos que estamos diciendo aquí, y funcionan alrededor de ese sistema cerebro-corazón, y podemos nosotros tener la capacidad para desarrollarnos en estos 7 aspectos. Por eso cuando una persona tiene un acto suicida no mortal y es llevada al hospital y mejor dicho, que vaya donde el psiquiatra tiene estos 7 aspectos en los que puede impactar, pero no son exclusivamente del psiquiatra, porque en el mental, el social, el cognitivo, el cultural, el emocional y el espiritual no se necesita tener ningún cartón de medicina para actuar, e incluso en el biológico mediante una dieta sana. Los psiquiatras vamos un poquitico más allá e intentamos modificar esa matriz de radioreceptor sistema corazón-cerebro que nos permite captar esa estación de radio que se llama mente o circuito del Espíritu Santo para poderle ayudar a la persona
sincronizarse y construir estos 7 pilares. Por eso vuelvo para cerrar la idea, cuando una persona consulta por un acto suicida, no solamente es mandarle un medicamento en la parte biológica, es trabajar la parte mental, social, cognitiva, cultural, emocional y espiritual. Y en la medida que voy bajando, va a ser cada vez más complejo porque depende mucho de la voluntad de cada persona. Depende mucho del saber para dónde quiere ir o qué quiere hacer o cómo se siente ubicada en el mundo y qué pilares tiene también desde el punto de vista social, familiar, de pareja, de historia de vida, hijos, para poderse sostener en estos, o ir desarrollando estos 7 pilares que nos permiten la construcción de una buena salud mental. Entonces, esto para decir que nuestra mente, no solamente la de los seres humanos, sino la de los mamíferos superiores e incluso la de animales tan sencillos como las bacterias, pueden tener aquella capacidad para recibir en mayor o menor grado esta emisora de la que venimos hablando. Y eso se da porque existen unos señores que se llaman los portadores de vida. Los portadores de vida, como bien recordaremos, son como los ingenieros genéticos que vienen, siembran la vida, la cuidan, y cuando por fin hay un animal que logra captar las 7 estaciones de radio de las que venimos hablando, entonces ya ahí se convierte aquella serie animal en ser humano y ya ningún otro animal en ese planeta puede convertirse en ser humano. Y eso depende de estos señores que se llaman los portadores de vida, que tenemos que tener en cuenta que actúan en un planeta experimental. No sabemos cuáles son las libertades que tienen ellos o sus dirigentes para actuar en eso. Ya sabemos una consecuencia nefasta, decir que Dios no existía y producir todo el debacle que produjo la rebelión de Lucifer, porque eso fue como un software que se envió y habían unos cerebros, unos hardware que se llamaban personas que no tuvieron la suficiente capacidad, por ejemplo, para caer ante ese tipo o aún de peligros como atentar contra los 3 valores supremos, porque más allá de podernos hablar de pecado, error o hay 3 niveles de error. Uno es una equivocación, no me acuerdo cómo se llama. La otra Iniquidad, es, ¿cómo? iniquidad. Exactamente, exactamente, como dicen los brasileños. Ese es el nivel mayor, la iniquidad. El otro es el error y el otro es el pecado. Gracias, Jota. El error es que una persona se equivoca como se puede equivocar cuando va a la guerra porque es que era el soldado, el general es lo que tenía que matar. Hay otro que es cuando esa persona se equivoca sabiendo que matar está en contra del del principal valor que es la vida, que es matar, que eso es una cosa que Dios no lo quiere, pero la persona mata. Y está un tercer nivel, que es cuando una persona con más rasgos antisociales es capaz de manipular a muchas más para que se cumpla su nefasta voluntad, que de una u otra manera fue lo que pasó con Lucifer, con Satanás, con Caligastia, Ligastia, Belcebú, y no sabemos qué otros seres humanos han estado asociados a esta idea para que hayamos tenido los errores que hemos cometido o los pecados que hayamos cometido o las inequidades que esa ya creo que le corresponden es al fabricante literal de eso que es, ya sabemos quién. Pero lo que les quiero decir es que estamos en un planeta experimental y los portadores de vida son unos ingenieros genéticos que vienen a sembrar. ¿Qué? Vienen a sembrar mente, porque vienen a desarrollar un biotipo que sea adaptable a ese planeta, que independientemente de que tenga que convertir cosas espirituales en señales químicas, que es una cosa al parecer muy fatua para ellos, sea capaz de desarrollarse y convertir esa mente individual en ese Sony Mutaki que nos permite tener la recepción del Espíritu Santo hay como 7 tipos de ellos que viven en esferas distintas. De las 7 hay 2, siendo la séptima, esta es la quinta, la sexta y la séptima es la desconocida, pero 2 de sus mansiones gigantes, que no me imagino cuántos planetas pueden ser, están para trabajar, uno en la esfera de la vida asociada con la mente y otra de la esfera de la mente y el espíritu de los seres vivientes. ¿Por qué? Porque la función de ellos no es desarrollar un cuerpo, como nos vende la imagen de pasar de simio a ser humano, sino la que realmente ellos vienen a hacer es
evolución del aquel Sony para que pueda recibir esa mente que se llama Espíritu Santo en esos 7 niveles. Y de esos me voy a permitir hablarles un poquitico. Y ya con eso terminamos, pues, para no quedarnos aquí toda la vida. Entonces, el primero es el espíritu de la intuición, es uno de esos canales que necesitamos nosotros que se conecte, mejor dicho, y que del cual gozan hasta las bacterias de tal manera que son capaces de generar una cosa que se llama plasmínidos o plásmidos. No recuerdo exactamente cuál es el término, es uno de esos dos, y se refiere a la capacidad de producir ciertas sustancias que ante la función de medicamentos como la penicilina sea capaz de transmitir a otras bacterias hijas de ella, así para ella implique la muerte. Y eso lo hace de una manera intuitiva. Como intuitivo es que si alguien se quiere ahorcar, tienes que tirarse de un 10.º piso con el riesgo de quedar cuadripléjico o de pegarse un tiro en los ojos con el riesgo de quedar en la 100 con el riesgo de quedar ciegos, pero realmente es muy difícil que alguien se vaya a ahorcar porque empieza a apretar la corbata, porque la intuición siempre va a ser el primer circuito, el primer impulso del que hablamos, que es el espíritu ayudante de la mente que se denomina la intuición. Y me va a permitir leer literalmente lo que ellos dicen que es la rápida percepción, los instintos primitivos físicos y reflejos inherentes, la dotación direccional y otras de autopreservación de todas las creaciones mentales. El único de los ayudantes que actúa tan ampliamente en los órdenes más bajos de la vida animal y el único que se pone ampliamente en contacto funcional con los niveles no enseñables de la mente mecánica. Y aquí tenemos que tener en cuenta un concepto que, bueno, más adelante lo espero decir porque yo quiero concentrarme primero en este nivel básico o canal básico en el cual se comunica nuestro cerebro con el Espíritu Santo, o sea, con la mente, la intuición. El otro es el espíritu del entendimiento, que es lo que nos permite como cuadrar automáticamente todo el flujo de ideas que tenemos para entender una situación. Eso sucede como de forma automática y si así no fuera la cantidad de microestados EEG, por describirlo desde el punto de vista meramente electrofisiológico, sería tantos que las personas no se pudieran concentrar, pero misteriosamente, y nosotros hoy lo sabemos, gracias a este espíritu mental del entendimiento, nos permite coordinar automáticamente todas las ideas y como literalmente comprender las situaciones. Nos permite hacer un razonamiento rápido, un juicio y una decisión pronta, entendiendo como razonamiento el proceso de pensar, el juicio, la capacidad para tomar decisiones y una decisión aquella como colocar todo nuestro aparato cognitivo a través de la voluntad para actuar ante, ante lo que estamos captando de esa gran estación de radio que se denomina el circuito del Espíritu Santo. Bueno, entonces, anteriormente estábamos hablando de la intuición y hay un punto del examen mental que nosotros como médicos examinamos que se denomina la orientación. Pero también cuando hacemos el examen mental utilizamos dentro de esos 14 puntos, aparte, incluyendo, perdón, la orientación, también tenemos el juicio y el raciocinio. O sea que ahí ya llevamos tres. Y mediante ese examen mental somos capaces, no lo sabemos los médicos, pero realmente lo que estamos haciendo es analizando el impulso del entendimiento. Y aquí también hay animales que tienen esto, como nos dice la biología cada día. Lo otro es el impulso del valor, que es como la fidelidad por una causa, soy capaz de defenderla. Esto es un niño hincha del Once Caldas cuando tenía 7 años, que se atreve a ser hincha del Once Caldas en el sitio donde se producen sus mayores enemigos supuestamente, como es el Deportivo Pereira, pero más allá es para ejemplificar con un ejemplo sencillo lo que el valor puede hacer, que también se puede en su lado más extremo y cuando está aislado del último que es la sabiduría, podría ser que un niño temerario, o sea, se puede ir tan lejos como la temeridad, donde sería arriesgarse pues como más allá de una cosa razonable. Entonces, ¿qué es? En los seres personales, la base de la adquisición del carácter y la raíz intelectual de la fibra moral e independencia espiritual. Al ser iluminada por los hechos e inspirada por la verdad,
Este pasa a ser el secreto del impulso de la ascensión evolutiva por los canales de autodirección inteligente y consciente. Entonces aquí tenemos otros puntos del examen mental, de aquellos 14 que ya llevo como tres descritos, hay otro que es la inteligencia. Y esto es lo que le permite a una persona ser capaz de resolver, después de tener el juicio, donde puede elegir entre varias opciones y escoger la mejor, puede buscar aplicar la inteligencia para ser capaz de con la mente viajar, entender una situación y tener valor para hacer ese acto que probablemente lo saque de un problema, porque finalmente el objetivo de la mente es que las personas actuemos. Y hay otro que es el del conocimiento, que también lo compartimos con otros animales, pero que permite como que las personas sean curiosas, como, ¿qué pasará si tal cosa queda al otro lado de la puerta? ¿Qué misterios ocultos hará por resolver? Muestre a ver qué es lo que hay por descubrir, como muy asociado a la curiosidad, que también la evidencia nos dice que muchos mamíferos tienen, ¿cierto? Em, y es lo que le permite a una persona ser capaz de como llegar a dirigir las acciones hacia, como dice aquí, caminos de crecimiento útiles y progresivos, y en el examen mental se evalúa una cosa que se llama la función ejecutiva, que es la capacidad para mm, planear, actuar según lo planeado y reevaluar lo actuado, que también se examina dentro de lo que se examina cuando hablamos de las funciones mentales superiores. Otro es la capacidad para trabajar en equipo. Este no se valora dentro del examen mental, seguramente con el tiempo llegará a examinarse y es como la capacidad para que las personas funcionen en esa dinámica entre gregarios y, y obreros, o entre comprender que, digamos, en el trabajo más humilde se puede no solamente dar una utilización adecuada de la mente, sino, por ejemplo, trabajar en pro de una causa, pero también permite este mismo impulso mental o este otro circuito del Espíritu Santo o este mismo canal de energía o este impulso que tenemos que captar, es como la capacidad para trabajar de una manera cooperativa. Y esto lo podemos ver desde las abejas, las hormigas, los mamíferos como aquellos que andan en manadas, como las jirafas, los elefantes y los mismos seres humanos. Pero adicionalmente los seres humanos tenemos un sexto, y esto ya nos hace diferentes al resto de los otros animales, que es un canal que nos permite captar el espíritu de la adoración, que es ese impulso religioso que a los que no lo quieren direccionar hacia una deidad independientemente del nombre, lo dirigen siempre hacia algo, hacia una piedra, hacia Bill Clinton, Tarzán, como dice la canción de Shakira, hacia la ciencia, hacia el trabajo. Hay veces que las personas no son capaces de llevar bien o no pueden captar bien ese impulso de la adoración y lo hacen frente a cosas y no frente a un Dios amoroso y con personalidad como nos invita a hacer el libro Durante, ¿es cierto? Creo pues, porque tampoco es que nosotros digamos que porque tenemos el libro Durante tenemos la última palabra, porque incluso el mismo libro Durante, se dar cuenta, nos dice, perdón, que en un tiempo cambiarán las palabras y el mismo libro Durante será obsoleto. Por eso tenemos incluso que tener como esta perspectiva, aunque nos permite entender cómo funciona la mente. Y este espíritu de la adoración, pues mira lo que nos dice, es el impulso religioso, el primer impulso diferencial que separa a las criaturas de mente en las dos clases básicas de existencia mortal. El espíritu de adoración eternamente distingue al animal con el asociado, de las criaturas de dotación mental sin alma. La adoración es la insignia de la candidatura a la ascensión espiritual. Nos permite entender literalmente que no nos mandamos solos, que existe un Padre amoroso, pletórico de verdad, belleza y bondad, que mientras más la utilicemos nosotros desde nuestros actos, la busquemos en este planeta Tierra, lo cual nos permite actualizarlo a Él a través de la actualización que podemos hacer del Ser Supremo, pues también nos permite conectarnos y recibir esos influjos de verdad, belleza y bondad que vienen siempre de Él y de sus asociados inmediatos como la segunda y la tercera fuente y centro.
Pero viene después otro adicional que también tenemos los seres humanos, otro superimpulso mental o super onda de aquel radio que se llama el Espíritu Santo, y es el espíritu de la sabiduría, que nos permite integrar los anteriores seis y ser capaces de sortear las vicisitudes de la vida, saliendo nosotros con felicidad del entorno, pero sin generar daño a nuestro alrededor, sino también de una sensación de bienestar. Por ejemplo, uno es que los pedianos no tenemos plata, entonces venga, trabajemos todos para que nos rinda la plata para construir cualquier cosa. Eso implicaría como integrar todos los seis desde la intuición, el entendimiento, la comprensión, el valor, el asesoramiento y la orientación y el espíritu de la adoración, porque implica decir, uy, Dios mío, ayúdame a buscar tal solución. Y recordemos que Dios siempre la solución que nos va a mandar es a través de un verdadero valor, como la verdad, la belleza y la bondad. Entonces nos permite integrar todo para solucionar problemas y salir mm, exitosos en ese ejercicio que muchas veces nos puede salir dificultoso. Pero entonces, ¿qué nos diferencia un animal si sabemos que ellos también tienen los cinco primeros circuitos o tienen un cerebro o un sistema nervioso que les permite conectarse con esos cinco primeros circuitos, impulsos mentales u espectros de radio, por así decirlo, que nos permiten conectar con esa mente que se llama Espíritu Santo? ¿Qué nos diferenciamos de los animales? Pues primero, que los animales a través de los órganos de los sentidos, en ese gigantesco cerebro como el de este elefante, que también tiene dos tálamos pero muy rudimentarios, pues le permite entender las sensaciones externas. Nosotros adicionalmente en un espacio más pequeño y con un cuerpo más pequeño, lo cual nos ha tocado sacrificar cosas como digamos la trompa que tiene este señor para poder comer o quién sabe qué otro atributo tendrán otros animales, pero evidentemente nosotros somos los que estamos como en la cúspide de tal manera que no solamente somos capaces de reaccionar a los estímulos externos que este elefantico puede tener, ojos, oídos, tacto, olfato, sino que también podemos reconocer las sensaciones internas. Entonces, las sensaciones internas es lo que nos diferencia del resto de seres humanos, porque del resto de animales, porque no solamente podemos reconocer el entorno, sino reconocer lo que esas sensaciones genera en nosotros mediante un proceso denominado pensamiento. Y eso nos permite tener esas sensaciones más las reflexiones propias de ese pensamiento, y eso me permite llegar a tener ideas e ideales y transmitirlas a otras personas. Los animales no lo pueden transmitir. Ellos no pueden transmitir una idea, sin embargo pueden aprender por un proceso denominado aprendizaje vicario y darse cuenta que comer, yo qué voy a saber, sandías en estado de fermentación, los va a hacer olvidarse de X problema que les genera el ambiente. No sé qué puede suceder en ese cerebro de elefante, pero no puede transmitir eso a los otros elefanticos. No puede haber un elefante líder como nos muestra la televisión, porque eso solamente es una prerrogativa de los seres humanos y a nosotros depende utilizar bien ese talento o no hacerlo, como desafortunadamente hemos visto tantos ejemplos. Pero entonces los seres humanos podemos transmitir ideas e ideales. ¿A quiénes? A otros seres humanos. Y en ese ejercicio nos permite reconocer a Dios, reconocer a Dios mediante no solamente la reflexión, sino el diálogo interno que todos solemos tener dentro de nuestra mente, que gracias al libro Urantia sabemos que es con nuestro ajustador del pensamiento y que tenemos que diferenciarlo de voces que vengan fuera que ya se convierten en lo que denominamos una alucinación. Pero teniendo en cuenta que nosotros vivimos 24 horas, 7 días a la semana, todas las semanas del año, con nosotros mismos en la mente, a eso me refería, que Jairo Franco es la persona que yo me tengo que aguantar 24/7, no es a nadie más. Para eso entonces tenemos que pensar en los principios de la sostenibilidad personal, que son la empatía, la compasión y el amor, para también después trabajar en grupo en pro de la búsqueda de la igualdad, el crecimiento permanente y la calidad de vida. Y bueno, hablar sobre el libro Durantia y la mente realmente no solamente es fascinante, sino muy extenso. Pero esta es la idea, las ideas que yo les quería compartir hoy.
Espero que se genere un espacio de diálogo, de reflexión. Si tienen preguntas, les pido solamente un favor, que las preguntas sean fáciles, pero les doy la palabra que se las intentaré responder de acuerdo a lo que dice el libro Urantia, porque me he ocupado durante los pasados 32 años a leer el libro Urantia. Y uno de los temas que más me gusta es la mente, en la que he intentado hacerlo objeto de mi trabajo, y por eso es que mi formación como médico ha sido hacia la psiquiatría. Se lo he dicho a muchas personas después de una conversación muy larga que tuve con una persona a quien quiero mucho, que no era nada de mí, pero lo considero como mi hermano mayor o como un poquito mi padre, que es a Carlos Zapata. Cuando yo era médico general me puse a hablar con él, le dije que me gustaba la medicina y me gustaba, yo quería ser anestesiólogo, pero después de caminarnos todo Manizales, desde el principio, desde la calle uno hasta en ese tiempo era como la calle 90 y pico o ciento y pico. Ahí descubrí que yo tenía que estudiar psiquiatría porque podía aprovechar los años cuando cogí ese libro, y bueno, y es lo que he intentado hacer. Por eso me dedico a la investigación en neurociencias. Realmente eso es lo que yo, mi contrato como profesor de universidad desde hace 22 años. Yo soy profesor asociado a la Universidad Tecnológica de Pereira del programa de medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud. Fue buscar nuevas herramientas diagnósticas y tecnológicas en psiquiatría. Y la universidad me ha pagado durante los últimos 20 años, junto al Instituto Nacional de Medicina Legal, para que yo me vuelva una persona experta en esos temas y pueda en un ambiente enseñar de una manera actualizada referente a eso que son nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas en psiquiatría. Y en mi otro trabajo como funcionario del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Verdad y Ciencias, Medicina Legal y Ciencias Forenses, me permita llegar a descubrir quién tiene enfermedad mental para ser capaz de discernir aquella conducta donde pasa de la psicosis a la antisocialidad. Entonces, bueno, a eso me he dedicado, por eso me gusta mucho Jacob Greenberg. Específicamente trabajo en una cosa que se llama mente cuántica y funcionamiento de la mente. Trabajamos con electroencefalografía funcional, que es evaluar a través de amplificadores que nos permiten detectar la cantidad de electricidad que llega hasta la corteza cerebral, que atraviesa la capa ósea, llega hasta la piel. Cogemos esa señal, la transformamos en una imagen tridimensional, porque las ondas no son en dos dimensiones, realmente son esféricas. Y bueno, a eso me dedico, muchachos. A eso me ha dado Dios la oportunidad de dedicarme, y eso permite que, gracias a esas bondades que la vida ha tenido conmigo, haya podido compartir eso, y ahí voy. Así que bienvenidos a mi grupo de investigación, Psiquiatría, Neurociencias y Comunidad. Trabajamos específicamente con funcionamiento de la mente y el funcionamiento de la mente desde el punto de vista cuántico. Trabajamos con trastornos bipolares, trabajamos con suicidios. em, por lo menos esas son las líneas en las que yo me he movido, y en todas no, he cogido literalmente ideas del libro Durante, a tal punto que me ha llevado a hacer trabajos de investigación que me ha traído honores literalmente, por sacar ideas del libro Durante a verdades de perogrullo, que en ciencia hay que demostrarlas. Así que bueno, muchachos, estoy desde hace muchos años estudiando el capítulo 42, porque creo que eso tiene más enseñanzas de las que nosotros creemos cuando nos están hablando de la intrincada relación que existe entre la materia, la mente y la energía. Muchas gracias, compañeros. Como les decía, por favor, háganme preguntas fáciles. Mi doctor, mil gracias porque ese doctor, ese título lo tiene más que merecido. Imagínese toda la historia que nos acaba de dar, su historia de médico, de todo lo que hace. Mis felicitaciones. Para nosotros es un honor de verdad tenerlo acá en este grupo porque cierra la imagen. Le estoy hablando a un hombre. Mil gracias por por esta ponencia. Está muteado, mi doc. No se me mutee. ¿Acaso el género se relaciona con la imagen? No entiendo a qué te refieres que estoy hablando con un hombre. No, con un nombre, con Jairo. Ah, bueno, no, pero es que es para mejorar la señal.
de No, verdad, no, por no, la eso. señal está perfecta, Listo, perfecta. entonces déjala pues que por eso no vamos a pelear vos y yo. Confíe usted, pues, confíe usted en mí porque usted habla más paisa que yo. Mil y mil gracias. Bueno, como está abriendo el campo a la conversación y a las respuestas, aquí tenemos a nuestra Esther, que es nuestra primera el primer interrogante que tenemos. Adelante, Esthercita. Bueno, entonces resulta, doctor, que los reveladores comentan que la mente junto con los ajustadores del pensamiento construyen el alma. Em, También nos dicen que los ajustadores crean un plan para cada individuo. Depende, y de ese plan depende de varias cosas, del tema genético, del intelecto. Ahí hago una anotación. Intelecto y mente no es lo mismo, ¿o sí? No sé, pregunto. No, a ver, cuando generalmente hablamos de inteligencia, nos referimos a la parte cognitiva. Por eso les dije ahí que había uno de los espíritus ayudantes de la mente que específicamente se encargaba de eso, que creo que era el segundo. Es el que permite resolver Ok, problemas, las situaciones, pero eso es... ok. Sí, ellos dicen que evalúan el intelecto, la sociedad o la cultura en donde van a ser el individuo, pues para elaborar el plan y que ese plan es aprobado y bueno. Y con eso determinan el ajustador que nos va a habitar. Pero entonces mi pregunta está orientada a esas condiciones que, a ver, bueno, no sé, me perdonan si de pronto estoy diciendo una barbaridad, pero uno percibe que hay unas mentes un poco, o es el intelecto, un poco más brillantes que otros, o más avanzaditos que otros. Y la pregunta está orientada entonces a eso. Desde su experiencia y que ha podido de pronto trabajar con muchas personas que tienen de pronto dificultades o que o que han tenido, em, que podemos decir que han sido diagnosticadas, digamos, con mentes disfuncionales. No sé si esa es una buena, son una buena palabra para expresar lo que de pronto quiero decir. Pero desde su experiencia, doctor, ¿cómo de pronto puede percibir esa construcción del alma en esas personas que de pronto usted ha podido o ha tenido la oportunidad de intervenir? Bueno, primero que todo, Esta pues pregunta es fácil. muy fácil. Voy a volver. La construcción del alma es una cosa que depende de las decisiones personales. Los pensamientos van unidos a las emociones. No solamente nosotros dependemos del Espíritu Santo, sino también del Espíritu de la verdad. Son dos ayudas que tenemos de afuera hacia adentro. El Espíritu Santo, que es como el funcionamiento mental, función de la hija o de la co-creadora divina, y la verdad, que en nuestro caso es a través de Miguel y principalmente de la segunda fuente y centro, que es el Espíritu de la verdad. Esas son dos ayudas que tenemos como afuera de nosotros hacia adentro, pero adicionalmente tenemos una ayuda de adentro hacia afuera, que es el ajustador del pensamiento, en la que todo lo tenemos, ¿cierto? Em, lo otro es que tenemos que medir exactamente para nosotros cuál es el parámetro para decir más avanzado, porque nosotros puede que nos estemos sentando en la comodidad de una silla, después de, si mucho tendremos sed y solamente por muy dificultoso que sea decir a la llave y tomar un vaso de agua o ir a la nevera y tomarse el mejor líquido de fluido de roca si nos da la gana, pero entonces nosotros no sabemos exactamente con qué parámetros se denomina el avance. Si vamos a entender que nosotros somos justamente iguales a Dios en la medida que todos tenemos la capacidad de tenerlo adentro y a través de nuestros actos por la verdad, la belleza y la bondad, el mero hecho de tener una persona con una mente normal permite llegar hasta allá. Y en la medida que se pueda tener esa buena sincronización, se pueden tomar esas buenas decisiones en ese para lo cual nos ayuda ese último circuito del Espíritu Santo o impulso de la sabiduría que se traduce en la función ejecutiva. Mientras más nos dejemos llevar por la verdad, la belleza y la bondad
en esa interacción de las ayudas externas de la segunda fuente y centro, la tercera fuente y centro, y desde adentro hacia afuera, esa primera fuente y centro, que es lo que nos hace realmente seres humanos, la capacidad de responder a esas sensaciones internas, y mientras más dejemos guiar nuestro comportamiento a través de la verdad, la belleza y la bondad, pues más avanzados vamos a estar. Pero yo no podría decirte específicamente cómo calificamos a esas personas, porque hay que entender, primero que todo, hay que tener compasión, porque son seres humanos que no tienen el software que tienen otros o que tenemos otros. Y eso ya los hace estar en desventaja por múltiples razones y vulnerabilidades, siendo las principales las biológicas. O sea, la verdad es que yo he visto personas que se superan con traumas terribles, traumas de guerra, agresiones del conflicto como víctimas civiles, como víctimas militares, personas a los que se les ha estallado literalmente el barrio y han quedado ciegos, quemados en el 90%. Realmente me ha tocado lidiar mucho con el dolor humano. Y yo veo que siempre hay como una ventana por la cual las personas pueden subir y estar en paz con ellas mismas y convertirse como un ejemplo de vida a pesar del dolor. Y eso lo veo solo en las personas que están muy conectadas, lo cual me imagino yo que es independientemente de la cultura, porque seguramente también sucede en los musulmanes, en los hindúes, en los confucionistas o en aquellos que todavía siguen creyendo que Dios es una piedra, como puede ser quién sabe qué tribu de Sudamérica de la cual no conozcamos mucho, ¿cierto? Es que eso no podemos nosotros calificar exactamente quién es más avanzado, pero si lo comparamos con el parámetro que tenemos el latinoamericano occidental promedio, pues realmente el tener un retardo mental o una disfunción cognitiva adquirida en la infancia, porque eso es el retardo mental distinto a la demencia, que es una disfunción cognitiva adquirida en la adultez mayor, por otro tipo de eventos diferentes a los que un niño que nace con dificultades congénitas o simplemente sin ambiente, sin papá y mamá, y pasó las 6 primeras horas por ahí, quién sabe qué ventarrón tan horrible o qué frío tan horrible, víctima de qué enfermedades y sin leche materna, y eso lo llevó un poco de vulnerabilidades que le produjo mínimamente desde el punto de vista meramente psicométrico un retardo mental leve, una inteligencia muy bajo el promedio. Aunque no podemos evaluar la inteligencia solamente por la parte de las pruebas pues occidentales como el WISE, el WASL, que son pruebas neuropsicológicas para determinar el nivel cognitivo de una persona, ¿cierto? Entonces me parece una respuesta difícil en ese sentido, en el sentido que nosotros no sabemos realmente quiénes son más avanzados que otros, porque también he visto personas con síndrome de Asperger que mientras de 12 años venían de la parte más pobre de Cartago, que son capaces de leer los libros de medicina que yo tengo en inglés y de lo cual ni siquiera sabía el papá, pero que me lo llevaron a consulta porque le estalló una silla a otra persona en la cabeza. No sabemos hasta qué punto detrás de esos Asperger de alto funcionamiento pueden estarse ocultando genios, porque realmente a veces la sociedad es demasiado cruel con esas personas que llamamos diferentes o pocos avanzadas, y tal vez la sociedad haya desechado a muchas mentes avanzadas tras esos diagnósticos de Asperger, de autismo o de quién sabe qué enfermedad mental que se nos pueda ocurrir, ¿cierto? Mm, porque, porque la verdad yo intento ser, o sea, cuando nosotros evaluamos a alguien, lo evaluamos con la experiencia nuestra. Por eso no podemos dar consejos. Y es una de las cosas que los psiquiatras evitamos caer, en dar consejos o recomendaciones. Ay, mi hijita, vaya entonces, y usted como usted lee el libro Durante y como es tan pecadora, se lee la primera parte 10 veces, como podría ser lo que ordenara un cura en términos urantianos, me imagino yo, si va a poner unas penitencias, ¿cierto? Entonces, después de toda esa disertación, simplemente es para decirte que primero que todo depende del tipo de calificación que le hemos avanzado, que si por avanzado comprendemos un nivel cognitivo más alto y por supuesto que nace con ciertas habilidades, le permite tener ciertas condiciones, que lo hace
más funcional si evaluamos los parámetros de vida como los evalúa un latinoamericano promedio como podemos ser nosotros, ¿cierto? Y bueno, eso es lo que tengo para decirte, pero que en el fondo todos tenemos igualdad. Ok, mil gracias. Esther, sí, ya creo que quedó claro. Yo quiero Sí, hacerle una pregunta. perdóname, yo, Dale, yo dale. sé que no, es para cerrar ya pues la idea y es, Doc, sí, cuando me refería a avanzado, pues era más que el avance en los círculos psíquicos de la mente, era en el intelecto, que ya me quedó claro que es un tema cognitivo, es una de las funciones, digámoslo así. Eh, pero bueno, finalmente, y lo que logro entender como para cerrar la idea es que definitivamente todo depende es de la decisión que tome la persona. O sea, aún en esas dificultades que usted expresa, que las personas han tenido la fuerza para tomar decisiones que realmente los lleven bueno, a hacer, a acumular ese tema de los valores de verdad, belleza y bondad. Entonces, sí, claro, me queda claro. Muchas gracias. Pero vos me das oportunidad para hablar de un tema y son los círculos de evolución psíquica. Eso es otro tema aparte. Pero a través de esa mente podemos ir evolucionando del séptimo hasta el primero, donde tenemos ya la potencialidad de unirnos con nuestro ajustador. Situación que a algunas personas les ha pasado en la vida en el planeta Tierra y que es a lo que los profetas se refieren como que partieron en carros de fuego o lo que dice el libro Durantia que son, bueno, no, la verdad no sé decir qué tipo de persona sea la que tenga el requisito para eso, pero eso sucede cuando una persona ya llega al primero círculo, ¿cierto? Partiendo del séptimo. Por supuesto que depende de las decisiones, como lo decís, pero también tenemos una brújula, la verdad, la belleza y la bondad. Si queremos ampliar esos tres, podemos hablar de la bondad, el amor, la dulzura, la resignación, la fe, la templanza, la humildad, la alegría y la paz. Si los queremos expander y colocarle nombre de mecanismos de defensa maduros, o simplemente les decimos, como les ha venido diciendo el cristianismo occidental, desde hace muchos años, frutos del Espíritu Santo, que si en el fondo nosotros vemos y lo analizamos en relación con el tema que estamos diciendo, debiera ser las manifestaciones que se notan en el comportamiento de aquellas personas que nos intentamos dejarnos llevar, espero yo, por los siete impulsos mentales y ser capaces de buscar soluciones a través de esos frutos del Espíritu y que cada vez como que vayamos evolucionando, pues, en fin, lo que quiero decir es que me parece muy importante hablar de los círculos psíquicos. Bueno, eso por un lado. Y no, lo otro, el otro comentario que tenía se me olvidó, pero es que me parece muy interesante lo que vos decís y me permite pues como tocar eso de los círculos psíquicos de evolución. Ok, ¿algo más, Esthercita? ¿Seguro? Bueno, piensa en la próxima. Tenga la lista, la próxima pregunta. Mi doctor, yo me voy a algo de pronto más básico, pero es de toda mi curiosidad. Entiendo yo, Ángela, que nuestra mente es la que crea nuestra propia realidad. O sea, mi mente crea mi realidad, es una creación de la mente. Al venir esta creación de la mente y yo creerme esta realidad que yo estoy viviendo, que no es la misma realidad de la persona que está al lado o las que están en la pantalla, entonces nuestro espíritu de la mente, nuestra ministra divina, nuestro Espíritu Santo, que es el que nos trae la mente, está coordinado con nosotros para crear la realidad de cada uno. O sea, ellos son co-creadores también de nuestra realidad. A ver, es que vos me estás diciendo cosas que hay que yo creo separar un poco y que yo creo que tú las entiendes bien, pero que se pueden generar o prestar a confusiones. Y es que vos hablas de la creación de la realidad. Pues uno realmente crea sus emociones, fruto de aquellas sensaciones que pasan por el tamiz de la autorreflexión y soy capaz de llevarlos a la orientación divina para resolver problemas, ¿cierto? Eso me da una X sensación o una X emoción diferente a la otra, lo cual es diferente a crear la realidad, porque todos tenemos dos realidades. Una realidad interna, que es la que compartimos de los ojos para adentro,
y una realidad externa que es la que compartimos con otros seres humanos. ¿Y cómo sé yo que estoy de acuerdo con esa realidad? Pues simplemente porque he podido crecer en esos 7 aspectos que les hablé de los pilares de la personalidad. Les Ujú. hablé de la parte biológica, mental, cultural, social, espiritual, y otras dos que no me acuerdo, pues, pero que ahí están señalizadas. Así es como yo puedo saber si estoy de acuerdo con la realidad y si estoy incluso utilizando esas herramientas que el libro antes me está diciendo de comunicación con Dios, por ejemplo, de la ayuda que tenemos de los serafines guardianes, de todo lo que, la importancia que implica ser parte de esta gigantesca creación. Es como literalmente tener, por eso empezaba yo hablándoles de una imagen del universo. Es como si literalmente de película, yo me escojo una vida, esa que vos decís, para ser capaz de encontrar ese destino que nos dice el que vos ahorita o la compañera anteriormente dijo que todos teníamos que encontrar, que en el libro Durante Viejo está en la página 1264, 1204, si mal no estoy, y dice exactamente eso. Entonces, yo creo que todos tenemos una realidad interna, así como los que somos muy viejitos nos acordamos de mi bella genio, que era una chica muy hermosa que vivía entre una lámpara maravilloso que es nuestra mente. Yo puedo hacer que eso sea un palacio, incluso si soy víctima de secuestro, o puedo hacer que sea un infierno y me puedo ganar trillones de pesos al mes. Yo no sé si les he compartido, pero una de las cosas que a mí más me hizo creer en el libro Urantia fue cuando era rural en el municipio de Salamina Caldas que me secuestraron. Y entonces esa sensación, eso fue una sensación tan abrumadora. Y yo me acuerdo en la quinta porra con 2 enfermeras, yo le pregunté a Dios, "Ay, Dios mío, qué pena que yo no hablo con vos, pero si vos existís, por favor, decime qué hago para salvarme de esta. Perdóname que yo no he hablado con vos, pero es una buena oportunidad como para reconciliarme. Y yo te juro que si me salvo de esta, cuando llegue a Pereira, voy a Uga. ¿Y qué creen? Escuché literalmente una voz, la única vez que tiene una alucinación, que me dijo, coja a las enfermeras y salga corriendo por la derecha. Y eso hice. Yo estaba muy joven y las otras chicas eran mucho mayores que yo, pero por mucho mayores, ninguna tenía más de 26 años, pero supuestamente eran más grandes que yo. Ahorita me doy cuenta que eran igual de muchachitas a los años que yo tenía y a la inexperiencia que tenía. Y corrimos tanto, tanto, tanto. Ellas decían, doctor, nos van a matar. Y yo, no, corramos, corramos, corramos. Y corrimos tanto como nunca en mi vida he corrido, pero como hay unas lomas, era correr para abajo. Hasta que llegamos a un punto donde pasaba una chiva entre 2 municipios, el municipio de Marulanda Caldas y el municipio de Salamina Caldas. Pasaba Marulanda. 2 veces a la semana por ahí recogiendo leche del páramo, que la pueden dejar muchos días porque como es páramo, entonces está congelada. ¿Sí me entendés? Entonces, por ejemplo, ahí, no, pero eso no es lo más boleta de mi esencia como ser humano, es que cuando llegué a Salamina me convertí en el héroe, porque las enfermeras dijeron que el doctor nos salvó y se me olvidó la promesa que le hice a Dios. No, pero mejor dicho, Guauda. fue tanto el show de popularidad que me dio que olvidé eso. Pero después, ya unos años más adelante, por ahí 2 años después, cuando hizo que supuestamente era lector del libro Durante, ¿cómo te imaginas vos, pues? Y ahí me acordé, pero es que el libro Durante es tan grande que yo todavía no había llegado a las páginas que he podido después discernir con los años. Y entonces ya después me fue a dar una crisis de pánico y me acordé, ay, ¿verdad que no iba? Pero la próxima vez que haya Pérez, y voy, y ahí sí fui. Y mejoró mi comunicación con Dios. Entonces, bueno. Creo que me he mejorado. Eso es lo que tenía para decirte yo, pues ahí, discúlpame que te interrumpa, sobre la creación de la realidad, ¿cierto? Entonces la realidad me la creo yo mismo y es como un juego de ensayo y error. Yo voy encontrando mi destino, es el que hablábamos de la página 1204, de acuerdo con mis acciones, y eso me dando más tranquilidad y va siendo acorde con la realidad. Pero si esto no fuera una realidad que compartimos todos, ya nos estuviéramos encerrados en quién sabe qué hospital mental, porque ahí es donde las personas les da la enfermedad mental, cuando tienen esa dificultad para conectarse con la mente, es donde suceden las psicosis. Pero bueno, hay otra pregunta, o no me den la palabra porque ahí me siento en ella y mejor dicho,
A ver, Esther tiene otro interrogante y ahorita miramos algo que hay en el chat. Adelante, mi Esther. Bueno, ahorita que acaba de mencionar eso, que el de las mentes, pues se puede decir que, o no sé, bueno, sí, ese tema de, bueno, psicosis o esas enfermedades mentales que pues llevan a una persona a recurrir pues al tema de medicarlo y de recurrir a psiquiatría, psicología, bueno, etcétera, a los profesionales de la mente. Podemos hablar de que es de desconexión de alguno de estos ayudantes, o sea, que definitivamente no logran esa conexión. O sea, nosotros acá especulando, pues, o yo especulando acá desde el conocimiento que tengo del libro Durantia, se puede decir que hay una desconexión, digamos, con esas ayudas que tenemos. O sea, Pues yo lo que quiero significar con esto es que sí, que justamente creo que eso es lo que pasa. Entonces, por eso ok, yo les hacía la analogía de los puntos del examen mental que nosotros como médicos supuestamente analizamos y hacía el paralelo con con los circuitos del Espíritu Santo, con los impulsos mentales, con los ayudantes de la mente, ¿sí? Porque creo que se correlacionan en casi todos, pero faltan otros por examinar, como por ejemplo esa capacidad de cooperativismo. No tenemos dentro del examen médico un ítem del mismo que nos muestre o que nos permita analizar esta persona cómo está funcionando con referencia a su nivel de cooperativismo con otras personas. O sea, eso no está dentro de los 14 puntos del examen mental. Tampoco aparece de forma explícita cómo hace este señor para solucionar los problemas y salir de éxito con ellos sin generar dolor, sino felicidad en el entorno. Pero la mayoría sí nos dicen eso. Entonces creo que la enfermedad mental surge por esa desconexión que muchas veces puede ser fruto de una alteración biomecánica que genera electromagnetismo, como puede ser alguna afectación cerebral, digamos, por una hipoxia neonatal o porque no le llegó sangre al cerebro del niño cuando está recién nacido, o por alguna enfermedad genética que no le Ok. permite tener ese sonimotaki que le permita conectarse. Mi doctor, tenemos una pregunta en el chat y luego seguimos con Normita. Jesús Rodríguez pregunta, ¿es factible la idea del transhumanismo? ¿Implantar chips cerebrales para controlar el comportamiento humano? La idea de Elon Musk y su compañía Neuralink. Bueno, muchachos. Resulta que una cosa es controlar la agresividad. Por ejemplo, yo les digo que paciente, estoy peleando con la EPS desde hace por lo menos, por lo menos 5 años, para que la EPS permita que a este señor se le coloque un dispositivo que no es un estimulador, sino realmente es un desestimulador de la corriente en la zona que denominamos hipotálamo, porque mide como 2,10, es grande. Eh, Estuvo a punto de matar al tío porque lo está ahorcando. Le pega a la mamá. Es un tipo violento, pero en extremo, en extremo, en extremo, en extremo. Entonces yo creo que aquí funciona lo que nos dice la diferencia que nos hace el libro con relación a lo que es la justicia y la misericordia. Nos lo dice en la cuarta parte. La justicia es un acto donde intervienen muchos y la misericordia es un acto de perdón individual. Si yo me voy simplemente por esa definición, cuando nosotros decidimos a qué persona se lleva a cirugía, pasa por muchas juntas médicas, por muchos análisis y no precisamente está reuniendo una junta de personas con el fin de desconectar a alguien. Eso sería pues atentar contra toda la norma de ética y habría que poner de acuerdo a muchas personas para que algo así sucediera. Tendríamos, mejor dicho, que retroceder muchos años para que una cosa así suceda. Y realmente hoy estamos en el mejor día de la humanidad, a pesar de todo lo que está pasando alrededor, a pesar incluso de lo terrible que implica la muerte de una persona por cosas políticas que me parece lo más ridículo del mundo. ¿Cómo es que se cega la vida de una persona simplemente por una idea? Pero bueno, finalmente todo depende, lo que quiero significar en última instancia es que todo depende de nuestras decisiones y de esa construcción que podemos hacer de la realidad.
Bueno, no sé si me fui por las ramas o no respondí la Sí, pregunta. porque no hablamos si es factible que se le pongan los chips Claro, cerebrales. claro que sí. Entonces depende de la persona, depende de la persona. Lo que dice Elon Musk se hace en Colombia hace muchos años. Lo de Elon Musk es publicidad, pero que hay instituciones como por ejemplo Neurocentro. Realmente es una de las cosas en las que, hemos dicho, aquí existe eso, aquí en Pereira, y sé que existe en Medellín, y existe en Bogotá, y existe en Cali, y existe en Cartagena, sitios donde se puede colocar dispositivos cerebrales para personas que tienen epilepsias no controlables, movimientos anormales como un Parkinson, enfermedades mentales como la agresividad. Todavía no veo que nos hayamos intentado meter con la farmacodependencia y de frente con la depresión, pero realmente eso dicen las investigaciones, así como también se hace terapia electroconvulsiva con muy buen efecto. Es que esos son otro tipo de tratamientos a los que no tenemos por qué renunciar. Lo que tenemos es que buscar que estas personas que trabajan en grupo, pues cada vez se aferren más a la verdad, la belleza y la bondad, o a uno de esos 9 principios que hayamos hablado en mecanismos de defensa maduros, ¿cierto? Pero bienvenida a la tecnología. Claro. Ok, doctor. Tenemos a Normita, Normita. Buenas noches a todos. Hola Jairito. Hola señorita, ¿cómo estás? Gracias por la mejorita. Quiero, tengo un inconveniente técnico, no es técnico, es una incongruencia que todavía yo no he buscado en el libro Urantia, pero yo sé que ahí voy a encontrar la respuesta. Y algo que dijiste ahora relacionado con esa interacción de la mente con el corazón. Creo que por ahí podría estar la respuesta a esta incógnita. Si en muchas partes del libro Urantia, exactamente tengo más o menos 39 sesiones, hablan del corazón de los hombres, ¿sí? Entonces, muchos defienden la postura de que el ajustador vive en la mente del hombre, ¿sí? Pero en muchas sesiones, como les digo, se refieren a esa existencia del Espíritu de Dios en el corazón de los hombres. Entonces, de pronto, eso que mencionaste ahora de la interacción que hay del corazón y la mente, allí podría estar la respuesta a esa inquietud. Si me pudiera de pronto profundizar un poquitico más ese tema del corazón y la mente. Lo que sí está claro es que Dios no reside ni en el corazón ni reside en el cerebro, porque no reside específicamente en un organelo físico. Pero yo sí creo que puede vivir en esa interacción de electromagnetismo que también somos nosotros, pero que nosotros no sabemos qué somos. Y no sabemos qué somos porque nosotros solamente vemos una octava entre el infrarrojo y el ultravioleta. Nuestras antenas para captar las señales no son del tamaño de un celular 5G, sino que puede tener cuánto. Lo que vas a ver. ¿Cuánto puede tener esto? Digamos, no sé cuánto puede tener. 15 centímetros, 20 centímetros. Nuestras señales para captar imágenes son de micras, se llaman conos y bastones. Entonces nosotros podemos captar muy poquito, tenemos un espectro visible muy poquito, muy pequeño en comparación con lo que puede captar otro tipo de equipos. Entonces no podemos decir que Dios vive en el cerebro o en el corazón, pero tal vez al ser una forma de energía y nuestra mente como circuito de energía funciona alrededor de él, puede que no sea necesariamente ahí, sino en esa interacción que quién sabe qué otro tipo de energía creará y que tiene doble sentido, sube y baja, porque uno es capaz de saber cuando está haciendo algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también es capaz de sentir cuando algo que está haciendo no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Es una de las cosas que los seres humanos deberán enseñar explícitamente. Yo siento por medio de mis emociones y las puedo relacionar con un pensamiento cuando lo que estoy haciendo está de acuerdo con la voluntad de Dios. Siento como sí, pero también obviamente cuando lo que estoy haciendo no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Desde cosas tan sencillas como, ¿qué les digo yo? Como cuidarse en la dieta, por ejemplo. No, porque es que yo sé que si me como ese otro pedazo de pan, se me va a aumentar el azúcar y entonces no me voy a poder
Eso me va después con los años a aumentar la hemoglobina glicosilada y eso no va a permitir que la sangre llegue adecuadamente al cerebro. No puedo pensar adecuadamente y comunicarme con Dios. Cualquier acto puede tener una consecuencia de ese tipo, ¿cierto? Pero, pero bueno, Normita, eso es lo que pienso al respecto. Que en esa Bueno, interacción donde está, en esa generación de energía, mente, esa interacción, es donde puede recibir Dios más allá de dentro del cerebro, dentro del corazón. ok. Yo, gracias, Jairo. ¿No Entonces, tienes otra pregunta, Normita? tengo otra, pero después de Isabelita. Ok, entonces vuelve a alzar la manito porque me olvida. Isabelita, adelante. Bueno, no puedo poner la imagen porque, bueno, para que me vean. Jairo, Jairo, mm, cuando vi el título de la conferencia La mente más allá del cerebro, te quería preguntar, dentro de todas las investigaciones que ustedes hacen científicamente, ¿han podido tomar la lectura o medir de alguna manera las diferentes dimensiones que presenta la mente? Isabel, O, apenas todavía ni siquiera la ciencia entiende que funcionamos en esos 7 niveles. En investigación hay una cosa que se llama escala en investigación. Primero la investigación descriptiva o exploratoria. Apenas estamos haciendo estudios cualitativos de que así funciona la mente. Lo que yo te estoy diciendo que en lo que hemos avanzado es en la recepción de señales físico-eléctrico-magnéticas que se pueden registrar a través de equipos como una imagen médica o una gráfica médica que se construye con datos. En este caso específicamente, por ejemplo, un electroencefalograma funcional se construye a través de millones de datos que produce el cerebro eh, mediante las ondas que alcanzan a llegar a la corteza. Y por eso yo les decía al principio que así como vamos rastreando electrones para construir una imagen del cerebro de un ratón, los astrónomos captan fotones para construir la imagen del universo y se pegan de ese fotón y nosotros del electrón para aproximarnos de pronto a cómo están los macroestados o los microestados cerebrales, que es como los más avanzados que hemos llegado. Espero que con el tiempo podamos llegar más avanzado, Isabelita, pero no sé si la vida nos alcance. Pero claro, ya tendríamos que llegar, pues. Esa es la respuesta larga. La respuesta corta es no, señora. No, no se ha avanzado tanto como para poder afirmar lo que tú dices. Pero obviamente que es cierto. El hecho de que no lo hayamos demostrado, pues quiere decir que somos los atrasados. Entonces apenas estamos en esa parte. Imagínate todo lo que nos falta, teniendo en cuenta que primero en investigación se accede por una idea exploratoria. Después, cuando medio se sepa el asunto, se hace un estudio asociativo. Después un estudio correlacional. Después un estudio explicativo. Para finalmente, después de una línea de investigación que puede durar 30, 40, 50 o 100 años, como el experimento Waldinger, pueda llegar a la parte aplicativa, que es, bueno, esto que yo sé para qué me sirve. Pero lo que sí les digo es que hemos avanzado, por ejemplo, en saber que una persona a través de coherencia cardíaca es capaz de mandar ondas cerebrales a su propio organismo y eso se puede traducir en una persona que está metros más allá de distancia en lecturas similares de los microestados cerebrales. Eso de una forma indirecta nos dice que es un circuito de energía, pero todavía no nos puede afirmar con certeza todo lo que podríamos nosotros afirmar gracias a la religión evolutiva de la cual nos vimos beneficiados al conocer el libro Urantia. Esa es la respuesta corta. No, no, señora, no hemos llegado tan lejos. Ah, Maravilloso. fíjate, Normita, yo le voy a dar la palabrita a Ramón, que estaba antes que tú, pero se le bajó. Ramón, adelante. Bueno, Jairo, muy buenas noches. Justamente he escuchado que el ser humano está constituido por la materia, por ese cuerpo que tiene cerebro y órganos, que el cerebro a la hora de la verdad es un procesador. Mi pregunta es, bueno, la mente,
la personalidad, el alma, la conciencia y otra serie de elementos subjetivos. ¿Dónde están? Porque acabo de decir que por lo menos el ajustador de pensamiento y el padre no están ni en el corazón ni en el cerebro, pero entonces, así como la voluntad, la conciencia y la personalidad, ¿dónde está? ¿Están como una aureola en el exterior alrededor del cerebro? Pues, Ramoncito, primero que todo, que le quería verte, hombre, así como Isabelita, no como a todos. Pero bueno, entonces más allá de responderte que buenas noches, yo quiero, mm, a ver, cualquier emoción que nosotros tengamos, cualquier pensamiento que nosotros tengamos, sucede porque hay un impulso electroquímico a través de una neurona que viaja a 100 metros por segundo y que en una estructura que se llama el tálamo es capaz de integrar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que tocamos, menos lo que olemos, y lo somos capaces de interpretarlo a través de procesos de autorreflexión que nos permite comprender la realidad y nos permite cambiar. Y ahí en los pensamientos estamos nosotros. O sea, una cosa es la mente, yo creo que la mente, pues más allá del cerebro, también está en esa interacción con el corazón, pero obviamente es fruto del cuerpo físico que nosotros tenemos. Y eso es lo que hacen los espíritus, ¿cómo se llama? Los portadores de vida. Yo lo que digo es que Dios, de acuerdo a lo que yo he leído en el libro Urantia, no podemos decir que está en un órgano específico del cuerpo humano, pero lo que tampoco sabemos es si el ser humano solamente es la carne que podemos ver o somos algo más, tal vez en aquel proceso que vamos construyendo y que denominamos alma, pero que estos ojos biológicos con esas cortas antenitas que se denominan conos y bastones no son capaces de percibir. Pero evidentemente cuando uno está con una buena persona, uno siente que está con una buena persona. Cuando uno lo están robando, uno siente que lo están robando. O sea, uno sí tiene como esa brújula que le permite como entender decisiones y la forma como nos damos cuenta que si las decisiones son acertadas o no, pues evidentemente es con emociones y pensamientos. Entonces yo no puedo decir ni que la mente, ni la personalidad, ni que la conciencia están más allá de nosotros. Lo que no sé es el alma, ¿sí? O sea, supuestamente debería saber mucho porque sí quiere decir alma y sí que a ti el tratado del alma, pero no, yo me imagino que es algo más grande que eso, que yo podría tener al final de mi vida por cada acto que haga por la verdad, la belleza y la bondad y le eche un granito de café a un costal, puedo tener al final de mi vida un costalito medio llenar o puedo tener un buque lleno de puros camionados o una flota entera de costales de esos. Depende de mí, evidentemente. Esa interacción es una interacción bioquímica que permite interaccionar con la realidad externa, cambiarla y probablemente si soy bien conectado con el espíritu de la sabiduría, salgo no solamente yo beneficiado, sino los que están a mi alrededor, pero distinto a Dios, de acuerdo con el libro nos dice, pero tampoco es que yo diga que así sea. Eso es lo que yo interpreto. Yo interpreto que Dios no podemos ubicarlo en un órgano específico. Y también interpreto que la mente es más allá de lo que nosotros nos imaginamos, pero por supuesto que tiene su punto de interacción con la realidad externa a través de un proceso bioquímico demasiado neuronal y físico. Entonces yo no podría decir que la mente está fuera de la persona, pero no, pero lo que sí puedo decir es que no solamente está en el cerebro. Tampoco puedo decir que la personalidad está más allá de la persona, pero tampoco puedo decir que específicamente es el corazón o el cerebro o el tracto gastrointestinal, pero puede que una interacción energética, combinación de todos esos. Y el alma sí, pues ya veremos quién es el alma, cómo es el alma cuando lleguemos a ser verdaderas almas, pues, pero no, no sé aquí. Si vos tenés alguna otra idea que nos pueda clarificar, bienvenido, pero no, creo que el alma está. Compleja la pregunta, compleja la respuesta. Pero es dura. Gracias, Ramón, por esa pregunta. Norma, adelante. Estoy Normita, estás muteado. muteada.
que esto me nació de las interacciones que hizo Esther y las respuestas de Jairo. Y por supuesto no es conclusivo, pero me parece que podría enriquecernos aquí con lo que Jairo nos diga. Si bien es cierto que cuando nosotros venimos aquí, venimos con unas potencialidades ya preestablecidas y tenemos, a mi manera de entender, un máximo de logro en la medida en que yo haga las decisiones adecuadas, ¿cierto? Esa potencialidad me la configure de alguna manera la biología y las dotaciones que posteriormente me dan. O sea, los ajustadores, como dice Esthercita, valoran todo ese componente y sacan una potencialidad posible y diseñan un plan para que eso se cumpla, si yo decido hacerlo, ¿sí? Que yo puedo, que mi mente, que la mente que me dieron puede ser superior o inferior a la de los otros hermanos míos, sí, claro, porque no tengo el mismo propósito de logro, ¿sí? Pero al final, que esto es lo más bonito que me parece a mí, de lo que tengo el resumen de lo que me aporta la enseñanza de Jesús, es que no somos sino dos seres, dos tipos de seres, los que creemos, los que deseamos hacer la voluntad de Dios y los que no lo deseamos, ¿cierto? Entonces yo pienso que si yo deseo hacer la voluntad de Dios, eso ayuda a que todas las potencialidades mentales, físicas y obviamente espirituales se cumplan y yo pueda tener un logro superior o igual al que me fue diseñado. Entonces, la pregunta concreta allí para Jairo es, ese plan individual que visualizo pues en este comentario sería la sumatoria de todos los planes individuales. Es el plan general del Padre, que según lo que entendemos es el supremo, ¿cierto? Pero si nosotros, como es obvio, no cumplimos con ese propósito completo, queda una partecita del supremo que no se va a poder completar, ¿sí? Ya hablando a ese nivel, ¿cómo sería esa observancia de nuestra óptica para no descompletar el supremo? Bueno, lo que pasa es que acordémonos que el tiempo para nosotros es distinto para el tiempo de ellos. Ellos, todo está ocurriendo en el mismo momento, el pasado, el futuro, el presente, todo. Entonces, así nosotros no lo hagamos, porque fuimos lo suficientemente ignorantes como para no ser capaz de hacerlo. Otros vendrán y actualizarán el Ser Supremo. Por eso, la construcción de un superuniverso, toda una creación en luz y vida, pues es un proceso que quién sabe cuántos años demore, y cuando ahí lleguemos, más tarde que temprano, de acuerdo a las decisiones individuales que son las que permiten actualizar el Ser Supremo, pues nos daremos cuenta realmente a quién construimos. Pero yo creo que eso es independiente de nuestras decisiones individuales. Yo creo que somos tan insignificantes y tan pequeños que la decisión de uno no es tan impactante, pero también creo que, de acuerdo a lo que dice el libro Durante, cuando dos o más personas nos ponemos de acuerdo, no es una relación de uno más uno, sino que es dos a la S, a la número de cantidad de personas, y creo que está en esa misma parte que vos reseñaste vos ahorita, que si mal no estoy es como el 130 o el 133. Creo que son las conversaciones como no digan y me parecen maravillosas. Entonces, volviendo al origen de tu pregunta con referencia a las decisiones, por supuesto que las decisiones son las que nos van a llevar a adquirir esos niveles de evolución psíquica del que también nos habló la compañera que habló inicialmente, ¿cierto? Y por supuesto que em, con referencia a esos dos tipos de seres, ya me acuerdo lo que te iba a decir, de los que nos habla en esas conversaciones o en esos viajes a Roma o por allá cerquita cuando estuvo en Nod Ganit, que él denominó como los tipos de que solamente hay dos seres humanos, o los que creen en Dios y hacen su voluntad y los que no. Pero me imagino que si nosotros no somos capaces, otros vendrán, así como probablemente nosotros estamos haciendo cosas que otros no fueron capaces de hacer por alguna razón.
porque no sé hasta qué punto es una competencia, pero también sé que es un trabajo colectivo, que vamos creciendo todos como grupos. em, y bueno, eso con relación a los planes. ¿Qué otra cosa fue la que vos dijiste? Que si podemos mejorar o superar el plan del padre, yo no creo. Escasamente siquiera, si alcanza o no, si nos va muy bien, llegamos a pensarlo y a medio hacer lo que él quería hacer, pero creo que nunca vamos a ser capaces de superar el plan entendido como el que dice en la página, es que no tengo aquí sí lo tengo, el libro, lo tengo allá afuera, donde nos dice exactamente que todos venimos con un plan divino. Creo que es como, como si el documento 100 por ahí así, o 110, no me acuerdo exactamente cuál, donde nos dice que todos venimos con un plan divino, diseñado por los ajustadores en divinito. De nosotros depende cumplirlo o no cumplirlo. ¿Cómo hacemos para descubrirlo? Yo creo que es basar nuestros actos en la verdad, la belleza y la bondad, a través del matiz o del tamiz de esos 9 frutos del espíritu o llamados también mecanismos de defensa maduro. Mientras más los intentemos imitar, parecer, ser, más encontraremos cuál es la voluntad de Dios que tiene para nosotros. Yo me imagino que, por ejemplo, una de las cosas que Dios quiere es que promovamos la ignorancia. Si no nos estuviéramos reunidos, ni hiciéramos tanta bulla, porque cuando uno encuentra una verdad de ese tipo, lo primero que quiere es contársela a todo el mundo. Y a veces, como también dice el libro Durante, en la medida que pasa el tiempo, uno como que se va puliendo en eso, pero yo creo que debería ser una de nuestra intención. Y si fuéramos lo suficientemente capaces, como ya veo que lo hacemos con la Feria del Libro que ustedes tan juiciosamente organizan, los congresos, los eventos, pues eso ha podido potencializar la lectura del libro mucho más de que si lo hubiera hecho una sola persona de manera individual. Entonces, Normita, eso te quería decir, que pues no sé si eso responde a tu pregunta o es que vos me hiciste varias preguntas ahí en una sola, ¿cierto? Y lo otro es del plan general del Padre, creo que no lo podemos superar. Lo de los dos tipos de seres y lo que dice como por el 130 en esas, o 133 en las conversaciones, estoy de acuerdo con vos. También estoy de acuerdo con los 7 ciclos de evolución psíquica y que hacia allá nos lleva las decisiones que tomamos de acuerdo a ese diálogo interno que tenemos con nuestro ajustador. Porque como dije en la presentación, los seres humanos no solamente podemos responder a los estímulos externos, sino también a los internos. Gracias, Jairo. Sí, me parece que abordaste todas las inquietudes y me las profundizaste. Ok. Gracias. Mi doctor, tenemos dos preguntas y J. Musa se arrepintió, pero creo que también iba a ser otra, pero el tiempo ya llegamos al límite. Entonces, para no dejarlos con el interrogante, ¿usted podría responder abreviadamente a lo que a lo que van a preguntar? Es que yo he intentado responder abreviadamente. Ah, O sea, no me me malinterprete, haga yo lo he reír. intentado extensivamente. Yo he intentado responder brevemente, pero Ay, me qué hacen bello. preguntas demasiado complejas y en una sola pregunta van como 6 preguntas, con argumento contra argumento, interrogatorio contra interrogatorio, disertación final y opinión de todo lo que he hablado en los pasados 10 minutos. Yo aquí, Dios mío, ¿qué me está diciendo? Pero bueno, intentaré. Esa es la No, es respuesta que corta. estos niños de esta familia de Volantes del Amor son muy precoces, ellos preguntan mucho. Qué bueno. Bueno, vamos con uno que es de Lucy que está en el chat y dice, ¿cómo se explica lo de múltiples personalidades sin entender personalidad como la define el libro de Urantia? ¿Cómo se explicaría, según el libro de Urantia, la personalidad humana múltiple, no personalidad divina? Bueno, primero que todo, ese diagnóstico de personalidad múltiple solo existe en las novelas. Solo En la vida existen las real, novelas. eso no existe en la vida real. En la vida real no existe un trastorno no conoció a la primera persona. Existen personas muy cercanas a la cultura tuya y mía que son con trastornos bipolares, pero nunca tienen muchas personalidades. Eso es un asunto de libros. Lo he hablado varias Vale al veces. volumen, mi doctor, que se le está yendo el volumen. No, Es que eso está A la hablando muy voz, pasito y no se oye. a que la eso, voz. desde el punto de vista de la medicina, eso es una cosa que no existe. Ni yo he visto nunca. Alguien que tenga muchas personalidades, y ya soy un médico viejo, la verdad no lo he visto. Nunca lo he visto,
Y es una de las cosas que discutimos. Eso hace parte de la Madonna de las siete lunas o de las películas de Ajá. cine. De Civil, de No, 17 personalidades. no hace parte de la realidad, ¿no? En cambio, la psicosis sí, y la depresión también, y el trastorno por estrés postraumático también, y muchas cosas que nos hablan, nos insinúan la ignorancia que existen y que realmente la evidencia, o por lo menos mi experiencia como médico, dicen que sí. Pero yo también, mi querida compañera Ángela María, ya también tengo que irme porque tengo otra cosa, ¿no? Mi día no ha Ah, terminado. bueno, entonces sí, es que eso le iba a decir porque todo depende de su tiempo. Entonces, Octavio, quedamos pendientes para una próxima oportunidad porque el doctor tiene, la No, verdad, pero sé que si tiene quiere, muchos pues una compromisos. cosa y lo puede hacer corto, listo. Me da vergüenza porque yo llegué tarde, pero tengo otro compromiso. Es que Tan soy bello. profesor, todavía tengo que reunirme con mis estudiantes, lo hago Ok. virtualmente, pero me esperan. Bueno, esta vez mi Octavio, mi lindo niño, lo dejamos para una próxima. Yo hago una así chiquitica. La depresión siempre, o sea, necesariamente hay que tratarla con medicamento. Existen Pues muchos tipos de depresión. Existe uno que es el trastorno adaptativo. El trastorno adaptativo es la sensación de tristeza motivada por un evento puntual. No necesariamente hay que tratarla con medicamentos, pero existe ya el trastorno depresivo que es una tristeza patológica sin una causa real para sentirse así que no permite que la persona funcione. Ese es el trastorno depresivo. Lo otro es la vida normal o simplemente un trastorno adaptativo donde la persona no ha generado un mecanismo de defensa maduro para actuar ante determinada situación adversa, pero la mayoría de las personas teniendo esos mismos problemas son capaces de salir adelante. En ese caso, no se necesita medicamento y supuestamente se necesita psicoterapia o simplemente mandar al psicólogo o que lo procese a través de alguna otra manera sin necesidad de tratamiento farmacológico. Pero aun cuando lo necesitare, no solamente sirve el medicamento, sino que también hay que trabajar en la parte cultural, emocional, social, espiritual, en todas las que yo les dije para que la persona recupere su salud. Pero solamente los que tienen trastorno depresivo mayor, que son los menos, la mayoría tienen trastornos adaptativos o simplemente tienen una tristeza normal. Ok, mil gracias por esa pregunta, por esa respuesta. Después le contaré por qué. No le quitamos más tiempo, Octavio, lo dejamos para una próxima oportunidad. Muy, muy agradecidos, mi doctor. Pues yo sé que cogerlo a usted así es muy difícil. Váyalo pensando de aquí a noviembre si nos puede colaborar con otra ponencia. De aquí a noviembre. Muchas gracias por informarnos, por Muy, muy escuchar, por amable. tener paciencia, por dejarme hablar, porque yo sé que soy muy adelantinoso, pero me gusta mucho hablar con las personas que conocen el libro Urantia, porque eso es un nivel de conversación mayor, por lo tanto, un nivel de satisfacción adicional. No es lo mismo hablar con otras personas que no saben qué es el ajustador del pensamiento, entonces, muy bacano hablar con usted, muchas gracias por la invitación, y qué bueno ver caras desde hace tanto tiempo por aquí que hacía muchos días no veía. Desde el año pasado no venía, no nos visitaba aquí en esta familia de Durante desde el Amor. Se me ha olvidado que usted era tan simpático. Ah, gracias. Eso lo Se dice me mi ha- esposa después de 30 años de Ay, ya le casado. echó los perros, mire. No, él es casado. Oiga, no entiendo ninguno de los comentarios desabridos que están haciendo. esa está buena. Se me ha olvidado que era tan simpático, ¿verdad? Yo me acordaba de su mujer. Bendiciones. Chao, Bueno, chao, yo los feliz dejo. Muchas noche, Un doctor. gracias. abrazo. Lucy. Doctor, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes.